Ya les dije que no los aburriría con la mayoría de los detalles de mi estancia en Vietnam. Tampoco me referiré nunca a él como Nam, ya que, según descubrí al volver a casa, son los imbéciles de la retaguardia en la guerra, los que más gustan de poner una voz ronca y decir Nam, de alguna manera profunda y lúgubre. La historia corta es que, después del incidente en los túneles al oeste de Da Nang, Benoit y yo estábamos un poco mal, así que éramos inútiles para el trabajo en los túneles. Ambos fuimos transferidos a dos pelotones regulares distintos de la infantería mecanizada. Alrededor de un mes después de eso, estaba en una misión de búsqueda y destrucción cuando un novato pisó un cable trampa del BC. Este estaba conectado a una de nuestras propias Claymores capturadas. La Claymore le voló las piernas al novato y me clavó un montón de fragmentos de metal y hueso en el costado del torso. Sobreviví, y por las molestias conseguí un billete de vuelta a casa. Bueno, digo de vuelta a casa, pero en realidad conseguí un billete para un hospital militar llamado Campamento Sama, en Japón. Consiguieron sacarme la mayoría de los trozos de metralla del torso en 2 operaciones. El hospital estaba peligrosamente superpoblado. Por la noche, los gritos de los otros pacientes eran espantosos y el hedor me recordaba a aquel maldito túnel. En realidad me alegré cuando, debido al hacinamiento, me trasladaron a un edificio mucho más antiguo del complejo. Era una especie de pabellón de asilo en desuso, una ruina total. Solo tenía unos 15 pacientes, en su mayoría chicos con heridas leves, pero no me importaba. Estaba lo suficientemente lejos de los edificios principales como para no tener que oír a los pobres bastardos gritando por sus madres cada noche. Me estaba recuperando, lo cual era una bendición y una maldición. Mi periodo de servicio no había terminado, y si me declaraban apto para servir, podrían enviarme de vuelta a Vietnam, y yo no iba a volver. No después de lo que vi en ese túnel. 2 médicos militares estadounidenses y una enfermera japonesa llegaron para evaluar mi situación una tarde. Sus heridas parecen estar curándose bastante bien, dijo un médico de rostro severo. Al menos físicamente, dijo el segundo médico, que llevaba unas gafas estrechas, y el primero le dirigió una mirada que podía cortar el cristal. El médico que llevaba las gafas era claramente el psiquiatra. Tendría que ser mi billete de vuelta a casa, si conseguía convencerle de que había perdido la cabeza. Pero no podía exagerar. La enfermera se quedó detrás de ellos, tomando notas diligentemente. ¿Cómo está su estado emocional? ¿Ha tenido algún pensamiento perturbador? Tengo entendido que fue un comando de túnel, sondeó el psiquiatra. Sí, yo a veces tengo pesadillas sobre las cosas que vi en los túneles. Yo a veces pienso en hacerme daño. Puse un temblor en mi voz para aumentar el efecto, pero ninguno de ellos se lo creyó. Nunca he sido un buen mentiroso. Qué jodida era la situación, que después de la mierda que vi necesitaba fingir que estaba mentalmente inestable solo para conseguir un billete de vuelta a casa. Estaba abatido y dejé la actuación. Por mucho que quisiera volver a casa no podía contarles lo que había pasado en los túneles. Quería volver a casa, pero no que me metieran en un manicomio. ¿Qué tipo de cosas viste en los túneles?, preguntó el psiquiatra con calma. Doc, cerca de Da Nang.
Bajé al túnel más profundo y oscuro que pueda imaginar. Y si le dijera lo que vi en ese túnel, no me creería de todos modos. Así que escriba lo que necesita en su portapapeles y déjeme en paz. La doctora de rostro severo nos impresionó con mi tono, pero mientras yo hablaba, la enfermera japonesa dejó de tomar notas. Su rostro se puso mortalmente pálido y me miró fijamente con una expresión de terror en su rostro. Bueno, volveremos a verle mañana. Intente descansar, dijo el psiquiatra, que tenía una mirada curiosa. Y con eso se marcharon todos. La enfermera me miró mientras se iban, con la cara todavía pálida de miedo. Esa noche me fui a dormir sabiendo que pronto me enviarían de vuelta a Vietnam. Aquella noche me desperté con la voz susurrante de una mujer que no podía oír de dónde venía. Me levanté de la cama y caminé con inquietud, haciendo rodar mi gotero conmigo. La voz de la mujer provenía del pasillo de al lado. Debía ser esa enfermera, pensé, pero la voz me resultaba demasiado familiar. No iba a andar por los pasillos sin un arma. Busqué en la estación de enfermería. No había personal. Allí encontré un bisturí en uno de los cajones. Tendría que servir. Atravesé las grandes puertas de madera que conducían al siguiente pasillo. Las bombillas parpadeaban en el pasillo poco iluminado. La pintura se desprendía de las paredes. Al final de este, pude ver la forma de una mujer de pie, cerca de una ventana, mirando hacia la noche. Me dirigí hacia ella con el bisturí a la cabeza, haciendo rodar mi gotero con la mano izquierda. A medida que me acercaba, los débiles susurros se hicieron más fuertes, y finalmente pude distinguir las palabras: Filler, ven a la Casa Roja, susurró. Mi gotero se enganchó en una baldosa agrietada del suelo, haciendo un horrible ruido metálico. La mujer se giró y se dirigió rápidamente hacia mí. Mi corazón se aceleró de terror. Preparé el bisturí. No deberías estar fuera de la cama. Era la enfermera, con un cigarrillo encendido en la mano. Debía de estar fumando junto a la ventana. Su inglés era casi perfecto. Debía de ser la hija de un soldado americano. Muchos de ellos se casaron con japonesas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué me susurrabas?, le pregunté aún apuntando con el bisturí. No estaba susurrando, dijo confundida y asustada. Estaba susurrando. Me llamaste profanador. ¿Qué significa eso?, pregunté con la mano agarrando el bisturí. Una vez más, su rostro adoptó el mismo aspecto pálido y aterrorizado, y el cigarrillo se le cayó de la mano. No estás a salvo aquí en Japón, ni en Vietnam. Te buscarán. Su voz temblaba al hablar. No sé cómo se llaman. Cada lugar tiene un nombre diferente para ellos. La plaga silenciosa es la traducción de cómo los llamamos aquí en Japón. Lo único que sé con certeza es que te estarán buscando. Tal vez estés a salvo si vuelves a América. Sus palabras ofrecían poco consuelo. Tienes que ayudarme. Tienes que convencer a los médicos de que estoy loco, le dije, casi suplicando. Lo intentaré. Dame el bisturí, dijo con calma. Le entregué el bisturí y tan rápido como se lo di, me cortó el brazo. Grité de dolor. Ella dejó caer el bisturí y me agarró la mano presionando la herida. Esta es la única manera, dijo.
y al instante me di cuenta de su plan. 2 camilleros entraron corriendo en el viejo pasillo desde un pasillo contiguo, alertados por mis gritos. «Tráiganme unas vendas, está intentando suicidarse», les gritó. Uno de los camilleros corrió por las vendas y el otro corrió a apoyarme. Me dejé caer en los brazos de los camilleros, más por la actuación que por la pérdida de sangre. La herida no era tan profunda. Ya había sufrido mucho más, y ella había hecho un buen trabajo. Me volvieron a poner en la cama y me cosieron. La noche siguiente me visitó el psiquiatra. Estaba solo. Me miró fríamente. Anotó algo en mi ficha y me preguntó: ¿has estado oyendo voces o susurros? No, respondí rápidamente. Es curioso. Tuvimos a un joven soldado de Luisiana, aquí, unas 3 semanas antes de que usted llegara. También era un comando de túneles. Decía que oía susurros, pero nunca pudo decirme lo que decían. Tuvimos que enviar al pobre a casa. El psiquiatra mantuvo su habitual compostura fría y clínica, pero sus ojos parecían arder con una rabia fanática. Si escucharas susurros y te dijeran algo, un secreto tal vez, me lo dirías, ¿no? No oigo ninguna voz ni susurro, respondí con toda la determinación que pude reunir. La rabia desapareció lentamente de sus ojos. Te van a trasladar a un hospital de Estados Unidos. Allí te asignarán un psiquiatra, dijo antes de hacer una pausa. Espero que cuando vuelvas a casa encuentres lo que sea que estés buscando en la vida. Y con eso sonrió y se marchó. Sabía que le estaba mintiendo. Esa misma noche me llevaron al aeropuerto y un policía militar me empujó en una silla de ruedas hasta un C-130. El vuelo estaba lleno de hombres destrozados física o mentalmente, y probablemente algunos tipos como yo, simplemente desesperados por no volver a Vietnam. Pero a diferencia de ellos, yo oía voces, pero no estaba loco. El vuelo despegó y respiré aliviado. Me quité las placas de identificación, rezando para no volver a necesitarlas. Abrí la cremallera de mi bolsa para meter las placas, y allí, mirándome fijamente, había una pequeña réplica de arcilla de la estatua dorada que había visto en los túneles. Gracias por escucharme y continuaremos este cuento en una próxima actualización.